Hola a todos, mi nombre es Rafael Enrique Maturana y en el día de hoy vengo a traerles el tópico de respuesta inmune. En el día de hoy estaremos hablando qué es respuesta inmune, órganos que intervienen en el proceso, inmunidad innata, inmunidad adoptiva o adquirida y trastornos en la inmunidad humana. Bien, iniciemos. ¿Qué es una respuesta inmune? Una respuesta inmune es la forma como el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas. El sistema inmunitario protege al organismo de sustancias posiblemente nocivas, reconociendo y respondiendo a los antígenos. Los antígenos son sustancias, por lo general proteínas, que se encuentran en la superficie de las células, los virus, los hongos o las bacterias. Las sustancias inertes como las toxinas, químicos, drogas y partículas extrañas como una astilla también pueden ser antígenos. El sistema inmunitario reconoce y destruye sustancias que contienen antígenos. Bien. Entre los órganos que intervienen en el proceso tenemos principalmente la médula ósea. La médula ósea en ella es, es un principal tipo de órgano hematopoyético. Los órganos hematopoyéticos son los encargados de realizar la hematopoiesis, el cual es el proceso mediante el cual se producen las células sanguíneas, glóbulos blancos, glóbulos rojos y los eritrocitos. Entonces, al ser este uno de los principales productores de células sanguíneas, entonces también es muy importante al momento de producir pues las células blancas, que son las que intervienen en este proceso de inmunidad. Entonces, médula ósea, el vaso y el timo son los principales órganos hematopoyéticos, pero el más grande de todos es la médula ósea. Entonces, en la médula ósea encontramos el sitio de maduración de las células B. En el vaso, sitio de maduración de almacenamiento de los linfocitos. En el timo, sitio de maduración de células T. Tenemos los ganglios linfáticos, sitio de filtración de los fluidos y maduración de los glóbulos blancos. Tenemos los vasos linfáticos y por último el corazón, que es el encargado de bombearlo y distribuirlo a todas partes del cuerpo. Entonces recordemos, tenemos el timo, vaso, médula ósea, ganglios linfáticos, vasos linfáticos y el corazón. Entonces, el sistema inmunitario, aparte de todos los mencionados anteriormente, tenemos la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, la piel, este tegumento que cubre las capas más externas de los órganos y asimismo de los músculos, que es la piel. También tenemos las amígdalas. Bueno, inmunidad innata. ¿Qué es esto? La inmunidad innata es un sistema de defensa con el cual todos nacemos. Todos los seres, en este caso humanos, nacemos. Con este sistema de defensa nos protege de todos los antígenos mencionados anteriormente. La inmunidad innata consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen al cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria. Ejemplos de inmunidad innata abarcan la tos, las enzimas en las lágrimas y los aceites de la piel, el moco, que atrapa bacterias y partículas pequeñas, la misma piel como barrera de defensa contra los medios externos y sus patógenos, el ácido gástrico que tenemos en nuestro estómago, el cual pues
es un pH bastante elevado, ácido en términos de acidez. La inmunidad innata también viene en forma de químico proteínico, llamado inmunidad humoral innata. Los ejemplos abarcan el sistema de complementos del cuerpo y sustancias llamadas interferón e interleucina 1, que es la que causa la fiebre. La fiebre es una respuesta a un proceso de infección. Cuando la fiebre se produce en el organismo, pues esto estimula la producción de los órganos hematopoyéticos de glóbulos blancos, los leucocitos. Si un antígeno cualquiera traspasa estas barreras mencionadas anteriormente, es atacado y destruido por otras partes del sistema inmunitario. Ahora, ¿qué es una inmunidad adaptativa o adquirida? Es la inmunidad que se desarrolla con la exposición a diversos antígenos. El sistema inmunitario de la persona construye una defensa contra ese antígeno específico. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona es vacunada, por ejemplo, a este se le está inyectando una cantidad de agentes que podrían ser en su medio natural nocivos para la salud, pero allí se los están entregando prácticamente muertos al organismo para que éste los tome. Es decir, entregan el microorganismo sin la capacidad de hacer daño. Al ocurrir esto, estos leucocitos irán al ataque de estos, los destruirán y generarán algo que se llama célula de memoria. Cuando el antígeno intente atacar nuevamente, pues se encontrará con esta célula de memoria, la cual sabe cómo destruirlo. Entonces, esta es una gran ventaja que tiene nuestro sistema inmune. Y le otorga una inmunidad pues artificial, porque no nace con nosotros. Entonces, esa es la gran diferencia entre estas dos. La inmunidad innata nace con nosotros. No tenemos que hacer nada para desarrollarla, ya ella está allí. Pero la adquirida es obviamente artificial, puede ser por medio de vacunas. Es el mismo proceso que cuando nos enfermamos, solamente que eliminando el hecho de que pues no vamos a tener todas esas molestias cuando pasamos por el caso de las vacunas. También puede ser otro tipo llamado inmunidad pasiva dentro de esta inmunidad artificial o semi-artificial, vendrá siendo esta. La inmunidad pasiva se debe a anticuerpos que se producen en un cuerpo diferente del nuestro. Un ejemplo de esto son los bebés que tienen una inmunidad pasiva, dado que nacen con los anticuerpos que la madre le transfiere a través de la placenta. Estos anticuerpos desaparecen entre los 6 y los 12 meses de edad. La inmunidad pasiva también puede deberse a la inyección de antisuero, caso que tenemos aquí, que contiene anticuerpos formados por otra persona o animal. Esto brinda protección inmediata contra un antígeno, pero no suministra una protección duradera. La inmunoglobulina sérica, administrada para la exposición de la hepatitis, por ejemplo, en caso de la hepatitis, y la anti, antitoxina para el tétanos son ejemplos de la inmunidad pasiva. El caso que se está explicando, ahí está representado. Ahora bien, existen trastornos de la inmunidad humana. Entonces, inicialmente tenemos la inmunodeficiencia. Un claro ejemplo de esto es el virus del VIH-Sida, virus de inmunodeficiencia adquirida. Y el SIDA, las siglas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya cuando la enfermedad pasa a ser un síndrome, tiene signos y síntomas, lo cual se torna peor en el avance de la enfermedad.
porque presenta signos y síntomas. Eso es lo que la diferencia entre la sigla VIH y la sigla SIDA. Entonces, la inmunodeficiencia ocurre cuando uno o más de los componentes del sistema inmunitario quedan inactivos. La capacidad del sistema inmunitario de responder a patógenos y enfermedades es reducida tanto en los niños como en los ancianos, por ejemplo, y la respuesta inmunitaria empieza a entrar en declive a partir de aproximadamente los 50 años de edad debido a la inmunosenescencia. Bien, eso es un caso particular que suele ocurrir en niños y en ancianos, pero lo comentado anteriormente del virus del SIDA es el ejemplo del virus del VIH-SIDA, es el ejemplo más viable para tratar este tópico de la inmunodeficiencia. Entonces, tenemos la autoinmunidad. Se puede representar con la segunda imagen. La autoinmunidad, las respuestas inmunes exageradas abarcan el otro extremo de la disfunción inmunitaria, particularmente las enfermedades autoinmunes. Aquí el sistema inmunitario falla en distinguir adecuadamente lo propio de lo extraño y ataca a partes del propio organismo. Es decir, el organismo llega a un punto en el cual está exagerando. No sabe si lo que va a atacar es del cuerpo, si no es del cuerpo, en fin, él lo ataca. Eso es la autoinmunidad. No se conoce a sí mismo y por ende se ataca. Pero el organismo asimismo tiene muchos sistemas para contrarrestar esto, porque puede ser más común de lo que parece. Entonces, el organismo tiene su mecanismo de defensa en caso de que esto ocurra, de la autoinmunidad. Cuando definitivamente el organismo no hace nada, entonces cuando vienen las consecuencias. Y por último tenemos la hipersensibilidad, caso de la mujer que presenta una alergia. Es una inmunorespuesta que daña los tejidos propios del cuerpo. Está dividida en 4 clases, basándose en los mecanismos involucrados y el tiempo de desarrollo de la reacción hipersensible. Una persona puede ser hipersensible a cualquier sustancia, por ejemplo, el metal. Una persona que sea hipersensible al metal, un metal específico, como el cobre, pues, o al óxido de cobre, el óxido de hierro, óxido de zinc, en fin. Una persona que presenta este tipo de hipersensibilidad, pues puede iniciar como algo leve, pero si no se cuida puede llegar incluso hasta la muerte, porque es una intoxicación. El cuerpo está reaccionando como si fuera una especie de intoxicación. Bien, hasta aquí el tópico. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.